Bien, yo voy a empezar con el primer texto, que es justo la introducción a este primer peldaño. Recordemos muy bien lo que fue el Sermón del Monte, ese tremendo mensaje que el Señor Jesucristo proclamó y dio a miles de personas. Dentro de esas, vamos a leer en el capítulo 5 de Mateo, versículo 3. Mateo capítulo 5, versículo 3. Y dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Este texto nos lleva a simplemente resumirlo en una sola palabra: humildad. Humildad. Y la humildad es el primer peldaño para poder desarrollar todas esas características que vienen a partir de ese mensaje con el que inicia Jesús. La humildad no es un grado muy elevado de espiritualidad, sino, como les decía, es el primer peldaño para poder alcanzar las otras virtudes. En realidad, no es el techo, es el piso. Y de esta misma manera, Jesucristo se mostró aquí. Y como discípulos suyos, tenemos que copiar esa característica de nuestro Señor. La humildad no significa que uno tenga que ser pobre, ¿no? La humildad en realidad es darnos nosotros mismos por el prójimo. El Señor bien resumió dos principales mandamientos. ¿Lo recuerdan? Y el segundo era amar a tu prójimo como a ti mismo. Todo lo que había estado en la tabla de Moisés en el Antiguo Testamento, Jesucristo lo resumió solamente en estos dos principales mandamientos. Y todo se resume primeramente en amor, porque el Señor es amor. Y ese amor hoy habita en nosotros. El Señor nos dio un nuevo corazón. A cada uno de nosotros nos dio un nuevo corazón. Y nos dice también de que ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en el Espíritu. ¿Y cómo es el plan maravilloso del Señor? Que aún sabiendo lo terrible que es estar en este mundo, llenos de tentaciones, de dardos, de amenazas, de luchas, el Señor no nos deja solo y cumple su maravillosa promesa de enviarnos al gran Consolador, que es el Espíritu Santo. No nos sintamos solos, no estamos solos, en realidad no estamos solos. El Espíritu de Dios está en nosotros. Amén. Aleluya. ¿Alguien me puede ayudar con la lectura de Romanos 5:5, por favor? Que habla un poco sobre el amor. A ver quién. No es avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aleluya. Aleluya. Ese amor hoy está en nosotros a través del Espíritu del Señor.
Ese mismo espíritu que acompañó a Jesús, ese mismo espíritu que acompañó a cada uno de los discípulos, hasta el mismo Pablo, hoy ese espíritu está en nosotros, en cada uno de nosotros. Qué tremendo es esto realmente. Qué maravilloso es esto. Es un privilegio realmente. Es un privilegio el poder contar con esto. El saber esta verdad. El saber en realidad de proclamar esta verdad. El Señor no se centra en prosperidad, no se centra en otra cosa. Se centra en trabajar en cada uno de nosotros nuestro carácter. Ese yo que aún se niega a poder ser dominado totalmente. Y aún así, el Señor se mantiene fiel. Y aún así, el Señor cada día renueva su gracia y su misericordia. Qué fiel es el Señor realmente. Qué fiel. Porque no hay otro como Él. No hay nada ni nadie que pueda llenar ese vacío. Solamente el Señor. Yo realmente le doy gracias a Dios porque llegó a mi vida y a la vida de mi esposa en un momento realmente crítico en nuestro matrimonio. Y el Señor nos sacó de una inmundicia, de una ceguera total, de dominar realmente un vicio que había en mí, que era el alcohol. Y hoy estoy aquí, perseverando, ansiando cada día más de Él, y que sea menos de mí cada día. Esto es lo que yo le pido al Señor, cada día, que sea más de Él en mi vida y menos de mí. Aún me cuestan muchas cosas, soy sincero, pero no me doy por vencido. No quiero darme por vencido. Si el Señor me mostró una verdad y esa verdad llegó a mi vida, hoy quiero retribuirle eso, lo que Él hizo y seguirá haciendo por mí. Amén. ¿Alguien me puede ayudar con la lectura de Marcos capítulo 9, versículo 34, por favor? Marcos 9, versículo 34. Los discípulos no contestaron nada porque habían estado discutiendo cuál de ellos era el más importante. Había una pequeña disensión entre los discípulos. Este hecho que leía Oscar ocurría dentro de la cena de Pascua, digamos, la última cena. ¿Ok? Ya el Señor estaba preparado, ya sabía lo que iba a suceder horas más tarde. Y dentro de eso había una pequeña disensión, una pequeña discusión entre los mismos discípulos, diciendo quién será el mayor. Y el Señor hace un acto, digamos, un acto que sacó de cuadro a todos los discípulos. Vamos a profundizar un poquito en Juan capítulo 13 para poder guiarnos. Juan capítulo 13 del versículo 1. Y dice la palabra del Señor. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo,
Los amó hasta el fin. Amor. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, el Señor sabía cuál era su propósito y cuál era su identidad. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Ese Pedrito, ¿no? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, desesperado ya, ¿no? Pedrito, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Dile a tu hermano de al lado: quiero tener parte contigo. Quiero tener parte contigo, Aarón. Quiero tener parte contigo, Jordi. Y en el versículo 9 le responde Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y el Pedrito, ¿no? Que ya querían que lo bañaran a Pedrito. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Ese aunque no todos era porque dentro de esa mesa estaba Judas Iscariote. Pero aún así el Señor no hizo excepción. Aún así el Señor no lo apartó, no lo criticó, no lo señaló, sino todo lo contrario. También le lavó los pies. En el versículo 11, porque sabía quién le iba a entregar, ¿no? Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis los que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Este maravilloso hecho nos resume el amor, la humildad y el servicio. Amor, porque empezando el texto, el Señor nos dice que los amó hasta el fin. Es un amor infinito, un amor que no se acaba, un amor que traspasa todo. Así nos ama el Señor. Y humildad, porque ese acto, o ese servicio, o en realidad en ese tiempo era un trabajo que lo hacía todo esclavo, de lavar los pies a cada visitante, a cada uno que llegaba a un hogar. Este sirviente era el encargado de lavar los pies. Era el trabajo peor considerado.
Vean algo, en esos tiempos no habían zapatos, no habían zapatillas, no habían crocs, eran sandalias llenas de polvo, tal vez hasta habían pisado excremento, y aún así este esclavo hacía ese trabajo. Y esto fue lo que hizo el Señor. El Señor no esperó, porque Él no vino a ser servido, vino a servir. Y si nosotros somos discípulos suyos, ¿qué entendemos? Que también tenemos que servir. Debemos de servir. Esto es una esencia de vida. Esto debe de ser nuestra manera de vivir. Pero para poder hacer este servicio, tenemos primeramente que tener ese amor. Y realmente vernos como Cristo. El Señor desea que cada día nosotros realmente seamos esa luz, que realmente seamos esa sal en este mundo. Y yo aún a mis 40 años, aunque no parezca, tengo luchas diarias, pero realmente soy consciente de que en los jóvenes, porque en un momento lo fui, hay muchas más luchas. Soy consciente de eso. Yo le doy gracias a Dios porque me dio una esposa. Pero realmente los jóvenes tienen una lucha muy fuerte, diaria. Soy consciente de eso. Bien. Debemos de tomar esto muy en serio, cada día. Y ¿cómo es el servicio? El servicio es acción, es hacerlo. No solamente pensarlo, sino ejecutarlo. El Señor no dudó en lavar los pies. Él solito tomó su lebrillo, echó su agua, se ciñó la toalla, se echó al piso a lavarle los pies a los discípulos, sin importarle nada. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer día tras día. Servir. Si ves a algún necesitado, ayudarlo. Pero siempre discerniendo. Siempre discerniendo. Y si alguien me ayuda, por favor, con el siguiente texto, que es Primera de Juan, capítulo 3, versículos 17 y 18. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. ¿Puedes repetir esa última parte? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hecho y en verdad. Hecho y en verdad. O sea, hacerlo. No nos queda de otra. Simple. Hacerlo. El amor ágape, cuando realmente es auténtico, nos lleva a la comunión, a la coinonía.
Y esta coinonía y esta comunión nos va a llevar al servicio. Solo un pequeño ejemplo, a ver. Yo aún no tengo la bendición de ser padre, pero, a ver. Cuando uno es papá y ve a su hijito que está llorando y de pronto, digamos, se hizo la popó, no lo vamos a dejar, no lo va a dejar ahí, ¿cierto? Porque puede ensuciarse más, puede embarrarse más, se puede generar algo en su piel. ¿Y qué es lo que hace el papá? Va y lo atiende, le sirve, le limpia y lo deja, ok, operativo. Así tal cual, nosotros debemos de servir a nuestros prójimos. Ya lo hemos dicho. Y está escrito. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Que no nos cueste. Yo cuando empecé el camino, me costó mucho poder entender realmente el servicio. Esperaba mucho. Me quedaba quieto, sentado. Gracias, Jorgita. Pero realmente, como hemos visto, el servicio es acción. Es hacerlo, es ejecutarlo. No esperar. No esperar a ser atendidos. No esperar a que me digan algo, sino simplemente ir y hacerlo. Y en un principio, cuando empecé a trabajar esto, o a realizarlo, me daba vergüenza. Decía, ¿qué dirán? ¿Lo estaré haciendo bien? ¿Lo estaré haciendo mal? Pero en realidad eso no importa. ¿Sabes por qué? Porque lo que estás haciendo no es para los ojos de los demás, es para los ojos del Señor. Que no te importe lo que puedan pensar. Tú lo tienes que hacer como y para el Señor. Amén. Bien. El servir es identificarse con el necesitado. Es dar y darse, como el texto que hemos leído de Primera de Juan. Es darnos, es entregarnos, tal y cual como lo hizo el Señor. Amén. Un texto más, por favor, Filipenses 2, capítulo 2, versículo del 5 al 9. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y en muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aleluya, Señor. Está clarísimo ese texto, ¿no? Es clarísimo. Nos presenta a un Cristo que no le importó su condición soberana, divina. ¿No? Si vemos desde sus inicios, el Señor cuando nació, ¿dónde nació? ¿Nació en cuna de oro? Nació en un pesebre. Y dice que fue envuelto en estas mantas donde cubrían a los becerros. Cuando Él hace su ingreso en la Pascua, lo hace montado en un corcel blanco, elegante. No, entró en un burrito.
realmente es una condición sencilla. Pero para nosotros realmente, o sea, si lo vemos es realmente sencillo, pero ¿cómo es la carne? ¿Cómo es el yo que aún se resiste? Lo digo por experiencia. Realmente cuesta. Pero si vemos, es algo que realmente agrada a los ojos del Señor. Es un hecho que agrada totalmente al Padre. Un texto más, por favor. Mateo 25, del 31 al 40. Cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese, vendré como un rey poderoso, rodeado de mis ángeles. Y me sentaré en mi trono. Gente de todos los países se presentará delante de mí y apartaré de los malos de los buenos, como el pastor que aparta las cabras de las ovejas. Sí, hasta el 40. Bueno, Sí, por favor. entonces yo, el rey, les diré a los buenos: mi Padre los ha bendecido. Vengan, participen del reino que mi Padre preparó desde antes de la creación del mundo. Porque cuando tuve hambre, ustedes me dieron de comer. Cuando tuve sed, me dieron de beber. Cuando tuve que salir de mi país, ustedes me recibieron en su casa. Cuando no tuve ropa, ustedes me adhieron. Cuando estuve enfermo, me visitaron. Cuando estuve en la cárcel, ustedes fueron a ver. Y los buenos me preguntarán: Señor, ¿cuándo estuvimos con hambre y te dimos de comer? ¿Cuándo tuviste sed y te dimos de beber? ¿Que alguna vez tuviste que salir de tu país y te recibimos en nuestra casa? ¿O te dimos sin ropa y te dimos que poner? No recordemos que hayas estado enfermo o en la cárcel y que te hayamos visitado. Yo, el rey, le diré: lo que ustedes hicieron para ayudar a una de las personas menos importantes de este mundo, a quienes yo considero como hermanos, es como si lo hubieran hecho para mí. Amén. El servir a los hermanos es servir a Cristo. El hacer algo por un hermano es hacerlo como a Cristo mismo. Nuestros ojos tienen que ver a nuestro prójimo, y más que todo a nuestro hermano, como Jesús mismo. Porque Jesús está en él. Jesús habita en él. ¿Y a quiénes debemos servir? Sí, tenemos que servir al prójimo, pero existe un orden. Hay un orden. Y lo primero que tenemos que hacer, a quienes primero tenemos que servir, es también a los de la casa, a la familia. Vamos a leer 1 Timoteo, capítulo 5, versículo del 4 al 8. Primera de Timoteo, capítulo 5, del 4 al 8. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios
y es diligente en súplicas y oraciones, noche y día. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo, está muerta. Manda también estas cosas, para que seas irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha llegado la fe, y es peor que un incrédulo. Amén. Nuestro centro de operaciones primeramente tiene que ser en nuestro hogar. Servir a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros papás, honrarlos, ayudarlos. Ese debe ser nuestro primer mover dentro del hogar, dentro de la casa. Nuestro segundo lugar donde tenemos que servir es a los de la familia de la fe, al cuerpo, a cada uno de nosotros. Vamos a leer Gálatas 6:10. Gálatas 6:10. Dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Así que si tu hermano tiene una necesidad, debemos ayudarlo. Amén. Y como tercer punto de operación es a nuestro prójimo, al prójimo. Vamos a leer Lucas, capítulo 10, versículo 25 al 37. Para resumirlo, ese texto es sobre el buen samaritano, de cómo pasaron las personas y ninguno lo ayudó, sino que tuvo que ser un samaritano que incluso no tenía ningún vínculo, no podía tener ningún vínculo con esta persona, pero lo ayudó. A pesar de todo, lo ayudó, no le importó. Y bien, ¿con qué debemos servir? Con todo. Con todo. Exacto. Debemos de servir con todo. Es decir, con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Que el servir realmente no sea una carga. No, que no se genere, que no se tenga por una carga, sino porque es algo que tenemos que hacer, porque es voluntad del Señor y porque le agrada plenamente. El servir es dar la vida por nuestro hermano. ¿Alguien está dispuesto a dar la vida por su hermano? William, bien, William. Esto es lo que creo que eso es a lo que tenemos que llegar, ¿no? A dar la vida, a entregar la vida por nuestro hermano. El servir es poder compartir todo lo que tenemos y poseemos con los que no tienen. Pero como les dije, siempre discerniendo, ¿no? Siempre discerniendo. Algunos ejemplos, ¿no? Algunos ejemplos donde podemos nosotros ejercer lo que es
la humildad del servicio es cuando estemos con otros. Cuando estemos con otros, que nosotros seamos los primeros en levantarnos, en poder reconocer primeramente nuestros errores, aprender a escuchar, practicar la sinceridad, ser totalmente transparentes, no guardarnos nada. Y lo maravilloso es que el Señor nos ha dado coyunturas a cada uno de nosotros. Nadie está solo. Todos estamos ligados a alguien, porque todos coincidimos en que tenemos una misma fe, un mismo Padre, un mismo Espíritu. Nadie está solo. Y ser obediente a nuestras autoridades, sujetarnos y ser siempre prestos, muy prontos a pedir perdón. Saber pedir perdón. Un poco retornando al texto de Juan capítulo 13, realmente Jesús sabía la hora que había llegado. Sabía que ya tenía que cumplir la voluntad del Señor. Pero aún así, pese a que había algunas disensiones entre los mismos discípulos que querían ver quién era el mayor, el Señor se ciñó la toalla y empezó a lavarle los pies a cada uno, no haciendo excepción de nadie. Tomó a todos por igual. Realmente en ese momento los discípulos estaban distraídos totalmente, o estaban peleando por un trono, cuando en realidad deberían de estar peleándose por esa toalla, de ceñirse con esa toalla. Realmente el Señor, al hacer este acto, esta acción, nos mostró realmente y dejó esta enseñanza a sus discípulos lo que es la humildad y el servicio. Es por eso que le dijo a Pedro: hoy tú no lo estás entendiendo, pero después lo vas a entender. Y es así. Pero después de esto, cuando el Señor partió y fue lleno del Espíritu Santo, Pedro, en un instante, en su primer discurso, convirtió a 5,000 personas. Entendió realmente lo que era el servicio, del poder entregarse, del poder darse por el otro. Así que, mi hermano, en este tiempo nos toca, me toca, poder ceñirme la toalla. Quiero tener esta toalla aquí ceñida y poder servirlos. Yo, junto con mi esposa, hemos estado cerca de 6 años en la comunidad de Las Flores. Y realmente en estos 2 meses que estamos compartiendo aquí con esta parte del cuerpo, realmente hemos experimentado y hemos visto realmente que el amor del Señor es muy grande. Quiero que sepan que cada uno es muy importante y muy valioso
para nuestras vidas. Cada uno de ustedes realmente. Ha sido y es muy valioso del poder conocerlos, de poder aprender de cada uno de ustedes. El camino es largo, hay mucho por recorrer, pero quiero que sepan de que tanto mi vida como la vida de mi esposa está a su total disposición. En lo que podamos ayudar, en lo que podamos servir, aquí estamos. Siempre dispuestos y disponibles para cada una de sus vidas. Amén. Así que el amor nos va a llevar a la humildad, y esta humildad nos va a llevar a hacer y ejecutar lo que es el servicio. Y que esto sea todos los días de nuestra vida. Que este primer escalón, que es la humildad, se desarrolle en cada una de nuestras vidas para poder tomar las otras virtudes de nuestro Señor. Cada una de esas bienaventuranzas que están en el capítulo 5 de Mateo puedan hacerse en nuestras vidas realmente. Este debe ser nuestro anhelo, nuestro deseo, de poder copiar, de poder ser semejantes a Cristo, porque esto y es nuestro propósito, el ser semejantes a Cristo. Vamos a orar.